Bienvenidos nuevamente. Estamos con la doctora Andrea Francoul, profesora también de la Universidad BIU. Y vamos a dar comienzo a el segundo seminario. ¿Cómo es que se llama? Bienvenida, doctora. Yo la voy a acompañar y le voy a hacer de secretario. Yo le voy a trasladar las preguntas que la comunidad vaya haciendo en los distintos momentos a través de nuestro canal de YouTube de Universidad. Adelante usted. Muy buenas tardes. Estamos como retrasados en audio. No, usted despreocúpese, porque lo que está viendo ahí tiene un delay, pero despreocúpese, el audio sale bien. Está bien. Muy buenas tardes. Complacida de poder intercambiar experiencias. Este simposio hasta el momento lo he visto maravilloso, con personalidades de la educación extremadamente capacitadas. Para mí es un honor, doctor José Luis, que me esté acompañando en este seminario de aprendizaje basado en proyectos. Fíjese, en estos nuevos tiempos y en este escenario post-pandémico, los docentes hemos tenido que innovar. Hemos tenido que utilizar los recursos disponibles en el Internet para poder salvar las clases. Justamente cuando inició la virtualidad debido a la pandemia, a la crisis, cuando nos agobió esta enfermedad y tuvimos que cerrar tanto los colegios, escuelas y a nivel de educación superior también universidades e institutos. Para mí, en este momento, presentar este seminario es como formato, como estrategia didáctica para ser incorporado en las prácticas docentes. Entonces, vamos a dar inicio a esta actividad. Bien, este seminario tiene unas metas por cumplir, tiene unos objetivos específicos. La agenda que vamos a agotar en el día de hoy está distribuida de la siguiente forma. Vamos a dar una bienvenida, vamos a describir el seminario, vamos a ver algunos aspectos o fundamentos teóricos, vamos a ver propuestas de actividades y al final dudas y preguntas. Aunque puede ser que en la medida que vamos desarrollando este seminario pueden surgir interrogantes. La vamos a ir contestando. ¿Hacia dónde vamos? Aplicar el aprendizaje basado en proyectos es una experiencia, una praxis que el docente y el estudiante pueden aplicar en todos los programas de formación a nivel secundario, a nivel universitario, a nivel técnico y también a nivel primario. También los chiquitines pueden aprender con este tipo de estrategia. La idea es que estos formatos insertados también en la educación en línea provocan una autogestión en el estudiante, trabajo colaborativo, una discriminación de información y un proceso de análisis y síntesis. ¿Cuál será nuestro plan de trabajo? Vamos a tener en este seminario de 20 horas
encuentros sincrónicos, vamos a tener actividades individuales, tendremos consejería virtual y vamos a utilizar recursos digitales disponibles en la web. ¿Cómo vamos a hacer la presentación de hoy? Vamos a ir conociendo el escenario, quiénes son los que participan en este proceso de aprendizaje, cuáles son los estilos de aprendizaje y cuáles son las metodologías que vamos a usar para enseñar, usando el aprendizaje basado en problemas. Veremos fundamentos del aprendizaje, la organización, la evaluación, las dificultades, los límites que pueden presentarse. Y veremos pinceladas de diseño, pasos, narrativa, evaluación y algunos principios. Y al final, ¿qué se quiere? Crear una actividad basada en proyectos. El contenido temático nuestro es ver una ruta, un camino de pedagogías emergentes, ya una definición, fundamento teórico del aprendizaje basado en proyectos, algunos referentes, la importancia del diseño, el trabajo en equipo. ¿Cómo vamos a construir, por ejemplo, el desafío? Esa pregunta de desafío. ¿Para qué se usa la bitácora de proyecto? Y después veremos el procedimiento de investigación, creación y comunicación del producto ya al final. Vamos a evaluar el diseño y cómo se implementa. Y veremos actividades programadas. Los docentes en el modelo tradicional generalmente es un modelo memorístico, rutinario, en lo intelectual, porque los estudiantes no tienen esa iniciativa de una educación activa y participativa, sino repetitiva. Es decir, se incentiva que el alumno obtenga un conocimiento a ciegas, lo cual va en detrimento del proceso que debería ser 100% cambiante, dinámico, donde el estudiante pueda hacer decisiones y así obtener un alto nivel académico. Con este tipo de modelo tradicional fue que yo estudié en mi época, pero actualmente, ¿ese es el modelo que se utiliza en las aulas? Claro que no. Veremos algunas diferencias, como por ejemplo, en el modelo tradicional, el maestro es el protagonista. Solamente tiene una progresión unidireccional, es decir, los conocimientos es del maestro hacia el estudiante. Tiene un pensamiento literal, según las consideraciones del docente. Es individual y unisensorial. Pero, ¿cómo se aprende ahora? ¿Cuál es el nuevo paradigma educativo? Está centrada en el discente. Es multidireccional. Fomenta el pensamiento crítico. Es multisensorial y colaborativo. Según Blasco, ¿cuál es el nuevo paradigma? El aprendizaje activo. ¿Qué involucra aprendizaje activo? Lo primero es la pedagogía. Recuerden que los cursos actuales en alguna medida tienen algo de tecnología, pero recuerden que la pedagogía está por encima de la tecnología. También debe de tener un espacio, un ambiente idóneo, ya sea
una plataforma o ya sea en el aula física. Por lo tanto, la asimilación de tecnologías y conocimientos científicos se renuevan permanentemente. Exige una capacidad de adaptación tanto del estudiante como del docente. También debe de generar voluntades. ¿Para qué? Para abrazar esos nuevos formatos. El asunto no es aprender, sino aprender a aprender. Es sabida la frase que un niño dirigido a su maestro, referida por el psicoanalista Bruno Bettelheim, donde decía, enséñame a hacerlo yo solo. Por lo tanto, los nuevos referentes educativos es que el estudiante sea independiente. El maestro pasa a ser un acompañante. El estudiante es que decide, gestiona el conocimiento para desarrollar aprendizaje significativo y así lograr concretar los objetivos de aprendizaje. Al final, este tipo de conocimiento es para toda la vida. Es lo que están exigiendo los nuevos escenarios laborales, profesionales que sean independientes, adaptativos, que sean empáticos. Esas son los nuevos paradigmas de las profesiones. Y la globalización, el mundo cambiante en tecnología, exige, necesita, requiere esos nuevos profesionales con estas competencias. Y el aprendizaje basado en proyectos va en ese sentido. ¿Qué camino ha recorrido el cambio del modelo tradicional de educación al nuevo formato? Aquí en esta fílmica yo presento, por ejemplo, las teorías conductivistas del 1879 al 1914. Tenemos la teoría constructivista que evolucionó del 1920 hasta el 1970 y ya a partir del 2000 tenemos entonces la teoría cognitivista. Pero no hemos dejado de lado la teoría constructivista. Más bien, se han unido el cognitismo y el constructivismo en una simbiosis, vamos a decir, en un baile perfecto para diseñar escenarios, ambientes educativos donde el estudiante es el centro del universo. Viene siendo, comparando con nuestro sistema solar, por ejemplo, el Sol, y el docente viene siendo la Tierra, que acompaña al Sol en este proceso formativo. Los niños de la actualidad son más conscientes de muchas cosas del mundo que les rodea, de lo que han sido las generaciones pasadas. Por ello, la escuela no se puede construir sobre cómo era antes, independientemente si ese modelo funcionaba o no, ya que en este momento diferente, los niños ya desde que tienen un año ya tienen el contacto con tabletas, con juegos, tienen acceso a audiovisuales. Entonces, esos niños aprenden de manera diferente. Los entornos de aprendizaje de los alumnos siguen siendo, por ejemplo, pupitres y sillas, horarios definidos por asignaturas separadas. Bien, pero
con las nuevas tecnologías insertadas en los currículos, en los programas, esto se ha dinamizado más. Por lo tanto, tenemos que abrazar las pedagogías emergentes. Pero, ¿aprenden los estudiantes de la misma manera? No es así. Gartner desarrolló una teoría, la de las inteligencias múltiples, donde cada tipo de inteligencia es diferente en cada individuo. Según Gartner, la inteligencia es la capacidad que tenemos cada uno para resolver problemas cotidianos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Para Gartner, se trata de una destreza, en parte, que viene marcada genéticamente, tiene un aporte, pero a su vez es adquirida, se puede desarrollar. Las capacidades se pueden potenciar de una manera o de otra, dependiendo del medio ambiente, de las experiencias y del formato de educación recibida. Vamos a ver algunos aspectos de las inteligencias múltiples. Tenemos la lingüística. Ahí tenemos escritores como Borges, Neruda. Este tipo de inteligencia hace referencia a la habilidad para comunicar, ya sea oral, escrito, la gestualidad. Quienes poseen este tipo de inteligencia son capaces de destacar en la escritura. Son grandes literatos, son excelentes políticos porque dominan la oratoria, poetas, periodistas, actores. Vamos a ver la inteligencia lógico-matemática. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo tengo una gran influencia de la inteligencia lógico-matemática, porque me detengo aquí un momentito. No es cierto que nada más tenemos un solo tipo de inteligencia. Es una amalgama. Es más, podríamos tener las 7 que definió Gartner, pero siempre hay una o dos que son dominantes. En mi caso en particular, la inteligencia lógico-matemática es mi dominante. Existe una herramienta, un test de inteligencia múltiple que está en internet, totalmente gratis. Pueden acceder y ustedes se pueden caracterizar para ver cuál es la inteligencia que más dominante ustedes tienen. Por ejemplo, aquí tenemos Einstein, Pauling y los grandes físicos, matemáticos que tienen este tipo de inteligencia. Déjenme decirle que aquí se vincula la capacidad de razonamiento lógico y la resolución de problemas. Es decir, estas personas tienen habilidades, tienen una rapidez para solucionar este tipo de problemas y es un indicador de este tipo de inteligencia. Vamos a ver la próxima. Es la inteligencia musical. Ahí tenemos a Mozart, a Stravinsky, Tchaikovsky. Estos grandes de la música tienen una inteligencia que es por el audio. Tienen un oído fino. Ellos viven la música, la escuchan, la escriben, en su cerebro la escriben mentalmente y luego la plasman en papel. Tienen grandes competencias. Está la inteligencia sinestésica corporal, como Nureyev. En este caso, en la inteligencia sinestésico corporal, es mediante el cuerpo, tienen que palpar, tienen que tocar. Ahí tenemos, por ejemplo, los creadores de las artes, los pintores, los escultores, porque su inteligencia está a través del cuerpo, por las manos. Y la interpersonal. Aquí tenemos, por ejemplo, a Freud,
la intrapersonal, tenemos a Gandhi, son gente muy desprendida, son personas que le duele el otro ser humano, dadas siempre a servir. Y como Freud, por ejemplo, es una persona que siempre se cuestionó, fue un referente en su época, porque siempre dudaba de todo. Él siempre dijo, tengo que buscar el porqué de las cosas. Y me voy a detener aquí para los tipos de inteligencia. Los demás la podrán ver porque voy a subir un documento en la sesión del seminario para que ustedes puedan disfrutar de la lectura. Estamos hablando de las capacidades que tienen las personas, nuestros estudiantes, el niño de primaria, la niña de primaria, el adolescente en secundaria, el adulto que tal vez no se ha dado cuenta. Y muchas veces, por ejemplo, tenemos deserción en las universidades. ¿Por qué? Porque a veces el docente no maneja la forma o el tipo de inteligencia de sus alumnos. El docente debe de tratar de ser diverso, diversificar. Utiliza un video, utiliza una PowerPoint, utiliza ejercicios prácticos impresos para que lo hagan a mano. Es decir, hay muchas técnicas que se pueden implementar en aula para tratar de abarcar los diferentes tipos de inteligencia que tienen nuestros estudiantes. Ahora bien, vamos a hablar de las generaciones. Comienzo con el baby boomer, del 46 al 64. Ahí tenemos una T inicial, tenemos el teléfono y la motivación es por orden, por estructura. Tenemos el inmigrante digital, esa es mi generación. Ahí hubo el muro de Berlín cuando cayó, nace el email, comencé a usar una computadora, somos reflexivos y lentos, eso es cierto, y hay logros y metas. Pero aquí está el millennial. El millennial es hasta el 2000. Ahí ya nace la globalización, el 9/11, toma decisiones inmediatas y ahí comienza la socialización y el disfrute de las redes sociales. ¿Dónde estamos? Estamos en la Z. Tenemos calentamiento global, videojuegos, gamificación, tenemos internet, tenemos, se hacen decisiones a la inmediatez y tenemos contribución y movilidad, es decir, se trabaja en colaboración. Entonces, hay una diferencia muy marcada de cada una de las generaciones. Yo soy una inmigrante digital. Desde el primer momento que yo conocí las tecnologías, desde ese mismo momento comenzó mi andar, mi camino, y he recorrido desde mi primer email, lo hice en el año 90, 91, y desde ahí no me he detenido con el contacto de las tecnologías. He visto las bondades, he visto los beneficios y ventajas, he visto las oportunidades, pero también he visto limitaciones, debilidades, desventajas, porque las tecnologías son muy bondadosas o blancas, pero a veces tienen partes oscuras, de las cuales tenemos que tratar de evitar. ¿Cuál es el camino hacia las pedagogías emergentes? Los avances tecnológicos también cambian en la manera que los humanos producen, hacen producción masiva. El paso a la tecnología de la producción era muy diferente en el pasado. También se le llamó la revolución industrial. La nueva tecnología de producción
tiene fundamento en cambios de las condiciones de trabajo y en el estilo de vida de las personas. Son muy diferentes. Si damos una mirada a la primera revolución, ustedes pueden observar que está basada en equipos de producción mecánica, impulsada por agua y la energía de vapor. La segunda revolución está basada en la producción en masa. Alcanza un concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica. En la tercera, se usa la electrónica y la informática para promover la producción automatizada. Y la cuarta, en la que estamos actualmente, está en el uso de sistemas cibernéticos y los avances en tecnología y la innovación. Y tenemos que mencionar la inteligencia artificial. Y les comento, la quinta revolución está casi a la puerta. Fíjense que, por ejemplo, la industria 4.0 tiene el propósito de aumentar la eficiencia, reducir los costos, permite a las fábricas y a los países tener una mejor mano de obra mucho más preparada, descentralizada. ¿Qué exigencia tiene la cuarta revolución? Bueno, pensar de manera lateral y holístico, uniendo industrias, disciplinas que antes estaban limitadas. Me disculpan porque tengo gripe. Perdón, disculpa. Por ejemplo, podemos mencionar un biólogo que antes ejercía esa disciplina con un microscopio, haciendo sus pruebas de laboratorio, pero ahora no. Ahora el biólogo tiene que saber algo de programación, conocer estadística y deben de explotar el potencial de la ciencia genómica. Entonces, ya las profesionales de la tercera generación que han emigrado a la cuarta generación han tenido que adaptarse. Entonces, ¿cuáles son las claves de la cuarta generación? Descentralización, virtualización, modularización, eficacia y aumento de la productividad y un seguimiento y análisis de datos en tiempo real. Es, por ejemplo, cuando usted utiliza los servicios de un envío de paquetes por EPS, UPS, por cualquiera de las empresas que ofrecen ese servicio. En tiempo real, usted le da seguimiento al paquete donde está. Si más si usted, por ejemplo, lo va a enviar fuera del país, que cuando llega al aeropuerto, del aeropuerto a dónde se monta, depende de la distancia de que usted envíe el paquete. Pero usted como usuario, como pagador del servicio, usted puede darle seguimiento a su paquete en tiempo real. Esa es la industria 4.0 y solamente he mencionado ese ejemplo. Por ejemplo, actualmente en cuanto a tecnología, en esta revolución y con respecto a tecnologías emergentes, dice, por ejemplo, son la base del cimiento para que se desarrollen relaciones y convergencia entre las diferentes tecnologías, conceptos y estructuras. Crean puentes y diálogos entre las tecnologías emergentes y las pedagogías emergentes. Ahí tenemos el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el Big Data. ¿Cuáles tecnologías son facilitadoras 4.0? Aquí tenemos la conectividad, las simulaciones numéricas, análisis de datos y Big Data,
La minería de datos también, no está mencionada aquí, pero también es tecnología avanzada. Inteligencia artificial, computación cognitiva, sistemas ciberfísicos, robotización avanzada, realidad virtual y aumentada, fabricación aditiva, como por ejemplo la impresión 3D, el blockchain o cadena de bloques, ciberseguridad. Entonces, fíjense cómo va la tecnología. Por lo tanto, los estudiantes en esta cuarta revolución y casi en la quinta no pueden aprender de la misma manera que lo hacían anteriormente. Y precisamente hacia allá vamos, hacia las pedagogías emergentes. Por ejemplo, hay informes que se enlistan aquí donde se da una pista, se da luz sobre tecnologías, conceptos y estructura. Esta presentación va a estar en el curso. Los invito a pasar por cada uno de estos informes para que ustedes se den cuenta hacia dónde vamos en pedagogías emergentes. Vamos a ver algunas cosas importantes. Según Borgoña, dice, las pedagogías emergentes soportan el aprendizaje permanente y a lo largo de la vida. Soportan las ecologías del aprendizaje. Integran el uso de tecnologías como el Mind Tools como una herramienta que puede ser usada para extender la función cognitiva. Cambia el rol de maestros y estudiantes. Integran la autorregulación, la correlación y la regulación de las acciones sociales. Promueve tareas de aprendizaje profundas orientadas ¿a qué? Al significado. En contraste al aprendizaje superficial. Son transparentes, se basa en pedagogía socioconstructivas. Y por último, tienen nuevas formas de evaluar al estudiante. Existen nuevos formatos. Adelis Castañeda también, fíjense, desde el 2010, dicen, pueden ser que sean nuevas o no las tecnologías emergentes. Son un organismo en evolución y atraviesan ciclos de sobreexpectación. Eso es cierto. Algunas veces pensamos de más o tenemos expectativas muy, muy grandes y a veces resulta que no son, que son limitadas, podemos decir. No hay mucha literatura con respecto al impacto y los efectos y generalmente son potencialmente disruptivas. Según el informe Horizonte 2017-2020, ustedes pueden aquí observar cada una de las evoluciones, por ejemplo, a 1 año, a 2 años o de 4 a 5 años. En común, nada más voy a leer el informe 2020, dice, tenemos un aprendizaje adaptativo, inteligente, inteligencia artificial, aprendizaje inteligente, analítica del aprendizaje para el éxito del estudiante. Está más focalizado en el estudiante y a su éxito. Tiene importancia el diseño de la instrucción, la ingeniería del aprendizaje según UX en la pedagogía. Entonces, ese informe está dentro de los enlaces que están ahí presentes. ¿Cuáles son las claves del aprendizaje activo? Porque precisamente las tecnologías emergentes y las pedagogías también emergentes van hacia el aprendizaje activo. ¿Cuáles son las claves?
emoción. Es decir, debe de causar motivación en el estudiante, autonomía, que el estudiante pueda decidir en qué momento, en el cómo, en el dónde y en el cuándo para aprender. Fomenta la creatividad. Hay interacción, aprendizaje colaborativo, actividades colaborativas. Y no tienen que estar en la misma aula de clase. Yo he trabajado con grupos de estudiantes que, por ejemplo, me construyen una wiki de manera colaborativa alrededor de un tema. He puesto una actividad, por ejemplo, en una pizarra interactiva como Padlet, donde colaboradores y con el título claro del objetivo de la actividad, con un diseño previo, yo he puesto a trabajar de manera colaborativa a grupos pequeños de estudiantes. Evaluación. También aquí se desarrollan contenido, hay inclusión, se respeta la diversidad. También desarrolla competencias, destrezas. Se desarrolla metacognición. Y eso es una manera, por ejemplo, de evaluar al estudiante, dejando de lado el formato tradicional mediante exámenes, que no es que se vaya a eliminar, se pueden aplicar exámenes. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, en una clase semipresencial, en cada unidad, ellos tienen que, como trabajo final de la unidad, ellos tienen que hacer una práctica en línea y tienen un quiz, es decir, un examen de la unidad, no un examen general, sino lo vamos evaluando por unidades. Eso fomenta confianza en el estudiante, no siente la presión de tener que dominar mucho contenido para ser evaluado. No sé si habrá alguna pregunta hasta ahora. Doctor. ¿Habrá alguna? ¿Hay preguntas, doctor, hasta este momento? Tengo una solita hasta ahora. Cuando estaba hablando de lo que era de las generaciones, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿cómo visualiza cómo es que se llama que viene después de la cuarta revolución industrial? Es decir, que cómo se visualiza la quinta revolución, es la pregunta. Así es la pregunta. Sí. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Yo tengo mi teoría, si quiere le aporto, pero... Sí, déjeme dar una idea y después lo dejo a usted, doctor, para que haga el cierre. Fíjese, ¿qué viene después? Por ejemplo, la inteligencia artificial, y le voy a hablar en física, que es mi área de ejercicio, ¿verdad? En educación. Acabo de ver una publicación reciente, fue en esta semana, de que se le dio a analizar a una inteligencia artificial la solución de un problema. Y hizo unas aportaciones bastante significativas a la resolución de ese problema físico. Un problema que no se ha podido resolver. Es decir, nosotros como humanos no hemos podido resolver. Entonces, la inteligencia artificial, al analizar el problema, redujo las variables que están contempladas dentro de ese problema. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos en que ya van a haber robots que van a poder tomar decisiones. Por ejemplo, en Japón ya hay robots que le dan la bienvenida
a turistas en hoteles. Hay robots que ya le toman la orden y hay robots que entregan. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Estamos creando nuevos dispositivos mucho más inteligentes. Estamos creando, por ejemplo, brazos robóticos independientes. Ya un médico en Europa opera en Estados Unidos sin tener que estar presente. Hacia allá es que vamos, doctor. Sí, yo comparto en ese sentido que son los avances de lo que queda todavía que madure la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, cada revolución industrial viene asociada a una tecnología que resulta disruptiva, ¿cierto? Bien nos decía la doctora, para la primera revolución industrial tuvimos la fuerza al vapor, para la segunda tuvimos los combustibles fósiles y ¿cómo se llama? Electricidad, y cada una fue modificando tres cosas, ¿no? La forma de producir, la cantidad de producción, el vuelco hacia la productividad, la forma de comunicarlo. Y esto cambió la vida de la gente. Y entonces eso es lo que hace que sea una revolución industrial nueva. En la segunda revolución industrial, en cuanto tuvimos los motores eléctricos y tuvimos los motores de explosión, cambió la forma de producir y cambió la productividad del planeta, incluso con el Fordismo, con el Taylorismo, ¿no? En la tercera revolución industrial volvió a cambiar porque surgió la televisión, surgieron los medios masivos de comunicación, surgió la electrónica, surgieron las líneas de montaje, los PLC, los controladores lógicos programables, y entonces cambió también nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de producir. Las fábricas con línea de montaje tenían producciones asistidas, digamos, al operador, que eran cualitativamente distintas, y entonces, bueno, nos cambió la vida de nuevo. Y ahora en la cuarta revolución industrial estamos viendo esto. El Internet es nuestra nueva herramienta de comunicación. Cambia cualitativamente. La comunicación postal no es más un papel que antes iba en un barco de vapor después, y en un tren, después empezó a ir en avión y en autos, y después empezó a circular casi con rapidez diaria. Cuando llega a la tercera revolución industrial, cuando llega a la cuarta revolución industrial, desaparece el medio. O sea, no es que es un papel que va más rápido, es que no hay papel, ¿sí? La comunicación electrónica ya no usa ese soporte. Vamos a ver madurar el blockchain, vamos a ver madurar la inteligencia artificial, vamos a ver madurar la robótica, pero en mi opinión, para que haya una quinta revolución industrial tiene que haber una tecnología disruptiva que no sean estas, que no sean las de las cuartas. O sea, el hecho de que nosotros tengamos asistentes personales y que mucha de la parte de compañía y de enfermería, cuando nuestra generación sea vieja, se va a dar apoyada en robot. Hoy día cuando nos sentimos solos agarramos el celular, vamos a tener muy probablemente un robot humanoide que nos acompañe, que nos cuide, que se fije que no nos caigamos, que nos auxilie, digamos. Vamos a tener muchísimas cosas automatizadas, vamos a tener un internet sin pantallas, vamos a tener un internet que reconozca cuando nosotros llegamos y al que nos vamos a poder dirigir hablándole, como Alexa, como Siri o con ese tipo de asistentes virtuales. Yo sigo insistiendo, aquí no hay una nueva tecnología de base, no hay una tecnología disruptiva. Yo creo que va a venir, sin ninguna duda, cuando cambien dos cosas. Cuando aparezca la tecnología que nos permita solucionar los problemas que tenemos hoy con el Internet, que son la decodificación de la información, que solamente tenemos video, audio y texto, y la codificación. Nuestro cerebro es extremadamente torpe para poder hacer las consultas de Internet. Tenemos los pulgares en el celular, el teclado en la máquina o el texto hablado, y se nos acabó la forma de conseguir información.
Sin embargo, han empezado a desarrollarse algunas tecnologías que aparentemente van a ser las que van a ser disruptivas. Una es la interfase cerebro-internet. Se han empezado a desarrollar para las personas que tienen problemas motrices para poder comandar cosas. Así como se comanda cosas directamente desde el cerebro con el pensamiento, se puede consultar Internet. Y otra es la interfase Internet-cerebro, que nosotros podamos recibir con algún tipo de desarrollo tecnológico, hacer las consultas a Internet con el pensamiento. Eso es una tecnología. Y la segunda tecnología disruptiva es la computación cuántica. Hoy día tenemos modelos experimentales de computación cuántica que por sí solo, con 12 o 14 qubits, tienen más capacidad de procesamiento que todas las computadoras del planeta. Eso es un salto cualitativo. Entonces, en un mundo en donde nosotros tengamos computadoras que puedan procesar lo que hoy es Big Data se llama Big Data porque no se puede procesar en tiempo real con ningún procesador ni con ninguna tecnología, ¿sí? Cuando el Big Data empieza a ser data procesable por una computadora cuántica, todos los procesos van a ser sincrónicos, o sea, todas las cosas que ocurren, todas las consultas, todos los hashtags, todas las noticias van a estar procesadas en tiempo real, ¿sí? Y si encima tenemos una interfase Internet-cerebro que permita consultar y operar ese Internet de computación cuántica, entonces vamos a tener una quinta revolución industrial. ¿Cómo va a ser ese mundo? No lo sé. Es muy difícil imaginarse un mundo en donde todas las personas puedan tener acceso a procesamiento ilimitado y puedan comandar el Internet de ese procesamiento directamente desde su cerebro. Va a cambiar todo. La forma de comunicarnos, nos vamos a comunicar con el pensamiento con las otras personas. Va a cambiar la forma de producir, porque vamos a producir conocimiento a una velocidad. El conocimiento es el activo más caro. Hoy día vamos a producir como sociedad conocimiento a una velocidad enorme. Vamos a tener nuevos trabajos que van a ser muy distintos a los trabajos anteriores. Vamos a tener trabajos que van a desaparecer, pero yo en ese sentido creo que quinta revolución industrial, para que exista una quinta revolución industrial tiene que haber una tecnología que sea disruptiva y cambie radicalmente nuestra forma de producir, nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de vivir. Definitivamente tendrá un impacto. No sé cómo hacer, no sé, en el fondo, no sé si quiero vivir en un mundo así, Ojo, no sé cómo nos va a resultar, cómo vamos a hacer como humanidad para manejar la calidad de vida en un mundo así. Yo dije ahorita que toda tecnología tiene un lado blanco y un lado negro, pero hacia allá vamos. Solamente hay que esperar, ¿verdad?, a que llegue y a ver cómo nos adaptamos. Volviendo al tema de cuáles son las habilidades para vivir o la manera de pensar. Las habilidades y actitudes para el siglo XXI también están presentes en el propósito formativo de las bases curriculares, de los programas de las universidades. Hacia allá es que se debe de caminar. La enseñanza se orienta al desarrollo integral, 360 grados, del estudiante, de acuerdo con la edad. A veces, por ejemplo, los padres toman decisiones de acercar demasiado rápido el niño a la tecnología o el adolescente a las redes sociales. Y tenemos consecuencias. Algunos adolescentes se pierden, pero tenemos que aceptar las responsabilidades como padres. Debemos de orientar a los adolescentes para que den buen uso de la tecnología, para que haya más bondades que desventajas. Por lo tanto,
también debemos de ver que la responsabilidad en un marco de libertad y respeto a los derechos fundamentales de los usuarios de las tecnologías es un eje primordial en el diseño de actividades en el ámbito laboral, en el sistema educativo en general. Por lo tanto, todas las áreas del saber y dentro de las áreas del saber, los actores, tanto los docentes como los estudiantes, y tenemos que mencionar, por ejemplo, el personal administrativo de las academias, son responsables ¿para qué? Para crear una comunidad unida y hacer trabajar y así trabajar, ¿verdad? En el mismo sentido, que es en preparar un egresado con competencia, altamente calificado, con buen desempeño, con habilidades, con destreza y que se pueda adaptar al mundo cambiante de hoy. Entonces, hacia la pedagogía, ¿cuáles son los objetivos? Deben desarrollarse de forma flexible y contextualizado, centrados en despertar la curiosidad, motivación, para que los estudiantes busquen su propia respuesta. También se integra una alta relevancia de la formación ciudadana, eso es educar para la vida. Se valora la interculturalidad, promoviendo la interdisciplinariedad, y el aprendizaje basado en proyectos es una de las metodologías que permiten desarrollar estas metas pedagógicas. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia de enseñanza, es un modelo de instrucción auténtico en que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase. Las primeras aplicaciones y desarrollo de esta metodología fue en la Escuela de Medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60. No estamos hablando de una pedagogía nueva, innovativa. Ya tiene un camino recorrido. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación de un currículum que se basa en una colección de temas y exposiciones del maestro, aunado a una integración y organización de los problemas de la vida real, donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar origen e implementación del proyecto. Vamos a entrar más en materia. Aquí tenemos las 4 fases generales de un proyecto basado en ABP. Vamos a ver el número 1. Es el desafío. Ahí está el hito de lanzamiento, en el cual sorprende y ayuda a organizar el inicio del proyecto. Es una pregunta que motiva el proceso de aprendizaje. En el número 2 está la investigación. Ahí hay un proceso de exploración, indagación rigurosa y sostenida. En la número 3 están los productos tangibles e intangibles. Aquí está la creación de productos aplicando los conocimientos y habilidades. Y en la etapa 4, que es la comunicación de los hallazgos de la comunidad a través de un producto público. Esta experiencia comienza con el desafío, como dije al principio, donde los estudiantes se involucran con la problemática del proyecto
que se expresa como una pregunta desafiante o conducente. Por ahí es que se inicia. Esta pregunta se caracteriza por ser auténtica, significativa y motivadora, y por dar comienzo a un proceso de aprendizaje riguroso. En la fase de investigación, los estudiantes buscan dar respuesta a este desafío desde múltiples fuentes. Formulan hipótesis, investigan, entrevistan a expertos y a sus comunidades, levantan datos y exploran técnicas para ir comprendiendo en profundidad la temática del desafío para dar respuesta. Los estudiantes se introducen en la fase de creación de producto. ¿Para qué? Para escribir informes, dar explicaciones, esquemas, pinturas, guiones, textos narrativos, maquetas, canciones o afiches. Por último, en la fase de comunicación, dan cuenta de sus aprendizajes, organizando los distintos productos en una muestra pública coherente con los objetivos del proyecto y la pregunta desafiante o conducente. ¿Cuáles son los elementos transversales del ABP? Primeramente está la colaboración, aprender a trabajar juntos para poder potenciar nuestros aprendizajes, una habilidad fundamental para la educación del siglo XXI. La reflexión en ABP incita ¿a qué? A una evaluación constante durante todo el proyecto, que permite a los estudiantes ir identificando estrategias para profundizar sus aprendizajes. Esta ruta no es una línea recta ascendente. Usted puede subir, bajar, ir horizontal. Se entiende que el aprendizaje como proceso iterativo tiene un recorrido irregular en donde se cuentan con oportunidades de tomar pausas reflexivas que nos llevan a tomar decisiones conscientes para redirigir el proyecto. Es por eso que podemos volver hacia atrás, ir hacia adelante, recapitular, replantear. Precisamente eso es lo que se quiere, que el estudiante ejerza el proceso de pensamiento crítico para la resolución de la temática planteada. Entonces, ¿dónde comienza un ABP? En la pregunta inicial. El maestro debe de dar esa pregunta. Entonces, debe de ser lo suficientemente desafiante para provocar en los estudiantes la motivación de la curiosidad científica. Y ahí comenzamos con una chispa que enciende la creatividad y la innovación. ¿Cuáles son los beneficios en esta temática? Autonomía y responsabilidad, planificación, estructuración, desenvolvimiento, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, discriminación de información, toma de decisiones y desarrollo de capacidades. Entonces, la estrategia de aprendizaje basada en proyecto es una pedagogía supuestamente emergente, pero que tiene un camino y que dentro de las praxis docente puede ser incluida en todos los programas de todas las carreras. Lo que hay que saber cómo provocar, incentivar,
la búsqueda de información, ese desafío para involucrar a los estudiantes. ¿Cuáles son los elementos esenciales para el diseño del proyecto? Precisamente iniciamos la pregunta desafiante, la investigación sostenida, la autenticidad, porque tenemos que respetar el derecho intelectual y el derecho de autor de toda la información que está en Internet. Usted debe de reconocer la autoría del experto que ha hecho la publicación. Se deben de elegir grupos pequeños de estudiantes. Al final se hace la reflexión, la crítica y revisión y el producto público, que es lo que se desea. Estas son las diferentes elementos. Dentro de la práctica de enseñanza, debe de estar alineada al currículo, debe de gestionar actividades asociadas, se permite evaluar el aprendizaje, provoca andamiaje, es decir, apoyar el aprendizaje mediante el acompañamiento del docente, motivar y orientar, construir una cultura, diseñar y planificar para tener éxito en este tipo de aprendizaje. En este rol, el docente es un facilitador, es un acompañante, es un guía, porque lo que se quiere es el protagonismo de los estudiantes y los resultados de calidad. Tiene que diseñar instrumentos alineados con el currículum para acompañar el proceso, rúbricas, así como construir una cultura sobre lo aprendido y que se den oportunidades de mejora de los resultados. Por lo tanto, esos son los fundamentos del ABP. Vamos a ver algunas buenas prácticas. Para mejores resultados de aprendizaje, este tipo de metodología se toma en cuenta habilidades del conocimiento previo de los estudiantes para mejores resultados. También sirve para pruebas de desempeño y sirve para comparar con la enseñanza tradicional. Aquí se logran aprendizajes mucho más profundos. Los estudiantes pueden comprender mejor lo aprendido y aplicarlos, que es lo que se quiere, porque el aprendizaje significativo se desarrolla haciendo. Hay una mayor motivación estudiantil. Al trabajar en grupos pequeños, la colaboración, la empatía, el compañerismo se desarrolla. El estudiante se siente más motivado, gestiona su aprendizaje y como está en un escenario horizontal dentro de un grupo pequeño y con el acompañamiento del docente, esto genera mayor satisfacción. Y asimismo, tanto el estudiante como el docente, al concretar los objetivos de aprendizaje, también se sienten satisfechos, se sienten motivados. La experiencia logra que haya una mejor relación dentro del aula entre los diferentes estudiantes y el docente. Hay una mayor equidad, hay una igualdad de oportunidades de aprendizaje. El estudiante, por ejemplo, que tenga menos conocimiento en un tema en particular, que se vea rodeado de otro estudiante en un grupo pequeño, de otro estudiante que sí tiene mayores conocimientos, ese intercambio logra una equidad de aprendizaje. También se siente
incluido, se toma en cuenta, surge la autonomía y aumenta el rendimiento estudiantil. Generalmente el rol del docente es permanecer como un orientador que guía las posibilidades personales de los alumnos. Al mismo tiempo es un animador, guía, consejero del proyecto. El estudiante se dedica a realizar tareas de solución de algunos problemas o de una dificultad intelectual cualquiera. Se perfecciona en una cierta técnica a través de este tipo de estrategia. Aquí presento los roles dentro de un grupo. Por ejemplo, tenemos un coordinador. Hay que fomentar el liderazgo estudiantil, pero no es el docente que selecciona el líder. Usted, dentro de los grupos, usted como guía, usted le dice, lleguen a consenso y elijan entre ustedes quién va a ser el coordinador del grupo. Este coordinador asegura la participación de todos. Siempre va a haber un vocero o portavoz. Comunica reflexiones y conclusiones al equipo. Está el secretario, el relator, es el que anota la lluvia de ideas. Y por último, un moderador, que es el que organiza tiempos, materiales y recuerda los plazos. Por obligatoriedad, no debe de estar los 4 roles. Por ejemplo, si armamos grupos de 3, por ejemplo, el portavoz puede asumir el rol de moderador, pero mínimo tienen que haber 3 para hacer un trabajo colaborativo en aprendizaje basado en proyectos. Cuando estamos trabajando con actividades grupales, si los trabajos son individuales, entonces eso es otro caso, ¿de acuerdo? Doctor, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Doctor. ¿Tenemos preguntas? Espere que me... Perdón, es que se demora un poco. Estamos cada uno en una punta del planeta. No, tengo muchos comentarios que ha dado la charla, sobre todo en la interacción respecto de qué es lo que viene para el futuro y de la inteligencia artificial. Pero dudas todavía no me han planteado ninguna. Bueno, pues entonces vamos a comentar al final. Una pregunta, doctora. ¿Va a mostrar el aula más adelante? Sí, más adelante. Déjeme terminar la presentación y después me vamos al aula. Por cómo vamos con los tiempos, le digo. Bien. Adelante. Ok, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con este debate. Vamos a ver brevemente sobre el diseño en ABP. Aquí podemos ver los aspectos para el diseño. Está la pregunta desafiante. Tiene que ser una pregunta abierta. Debe de haber una clase de lanzamiento que debe ser diseñada para motivar. Los productos principales se deben definir, las acciones que se van a desarrollar y en qué asignatura, dependiendo de la temática, se van a aplicar en esta fase y la investigación que debe de hacerse. Aquí está lo que es la muestra pública. Aquí la experiencia de proyecto culmina cuando los estudiantes logran comunicar a otros los hallazgos. Está la bitácora, que es el conjunto de instrumentos que permite organizar, andamiar y evaluar el proceso.
La organización del trabajo colaborativo es cuando los grupos se reúnen y diseñan sus actividades, usan instrumentos para acompañar la colaboración. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos criterios para autoevaluar la pregunta desafiante. Fíjense que yo me basé en un libro sobre proyectos que está en el aula virtual, es decir, todo esto está en el libro, un PDF que yo colgué en el aula que pueden descargar libremente. Aquí muestro, por ejemplo, para matemáticas, un producto público, mírenlo aquí, cuáles son los objetivos, también está dentro del material que vamos a usar. Aquí están objetivos de aprendizaje. Miren que esto es un nivel de quinto básico. Como les dije, esto puede ser usado en primaria, secundaria y a nivel universitario. Aquí presento objetivos para séptimo básico. Aquí ya tenemos secundaria, pregunta desafiante, los objetivos. Aquí está el producto público. Lo estoy pasando un poquito rápido porque quiero entrar al aula. Hablaremos un poquito de la bitácora. La bitácora tiene un propósito, es acompañar el proceso que viven los estudiantes en la experiencia de proyecto para darles sostén y autonomía. La bitácora se entiende como un portafolio o archivador que contiene diferentes instrumentos de aprendizaje para andamiar y guiar el trabajo de los estudiantes. Es una herramienta fundamental que se va engrosando en el tiempo que instrumentos específicos permiten acompañar los distintos momentos del proyecto. Tiene instancias individuales y grupales, donde priman el desarrollo de la colaboración, la reflexión y el pensamiento crítico. Aquí tenemos los elementos de la bitácora. Aquí les traigo, por ejemplo, miren, un cuadernillo y la lista de verificación de la bitácora. Pasemos al hito. Aquí tenemos el hito del proyecto, que son los tiempos, los cronogramas, junto con las etapas. Mírenla aquí. Todo esto está dentro del material del aula. Aquí les traigo un modelo de hito de lanzamiento y aquí está, el proyecto se llama Espacios Públicos, nivel de secundaria. Aquí está la modalidad que es remoto. La pregunta, disculpen, la pregunta desafiante, ¿cuál es la asignatura? Artes visuales. El producto público, aquí está. Voy a ir pasándolo. Mírenlo ahí. Aquí tenemos otro de sexto básico. Aquí es de ciencia y tecnología. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Que el aprendizaje por proyecto usted lo puede aplicar en cualquier nivel. Lo que pasa es que usted tiene que saber adaptar a la edad, ¿verdad?, del curso. En el aspecto de los productos tangibles, miren aquí. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, pintura, murales. Estos son algunos de los productos del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, son un conjunto de productos, no uno solo. Y son para mostrar los avances, la investigación profunda que ha hecho el niño, la niña, el adolescente o el adulto cuando está desarrollando el aprendizaje basado en proyectos. Puede ser individual y grupal. Puede ser entrega de productos parciales durante el proceso y un producto final. Eso es cuando el docente le está dando seguimiento o puede hacer una retroalimentación parcial, un feedback, para orientar mejor la actividad. Aquí está el proceso de investigación del proyecto.
de primero de media, secundaria. Aquí tenemos gráfico de análisis de entrevista, por ejemplo. Aquí tenemos del espacio público, se tomaron fílmica de Google, por ejemplo, fotografías para diseñar el espacio. Aquí está el análisis del barrio. Por último, está la muestra pública, que es la comunicación. Aquí, en las tareas que se realiza es, por ejemplo, o que se tiene que tomar en cuenta, es ensayar relatos y explicaciones, evaluar formativamente la presentación, gestionar aspectos técnicos relacionados, cursar las invitaciones a la audiencia, por ejemplo, interna, es decir, a los demás estudiantes cuando se vaya a hacer la vista pública para presentar los productos, pedir al equipo directivo los permisos necesarios en el tiempo requerido, definir roles, entre otros aspectos. Aquí tenemos, por ejemplo, la presentación. Yo tomé algunas partes. Ahí, ya este es el producto final. Mírenlo aquí. O sea, son fílmicas, fíjense donde los estudiantes pusieron un círculo en el área que ellos pretenden hacer el espacio público. Y estos son productos finales ya. ¿Qué debe de ya considerar en la fase de diseño? Un plan de evaluación, metas alcanzables, un equilibrio entre evaluaciones individual y de equipo. Deben de las evaluaciones estar orientadas a distintas dimensiones. Preguntas para la metacognición, diversos formatos de evaluación, instrumentos de evaluación, en este caso las rúbricas. Aquí tenemos instrumentos de evaluación, por ejemplo, para el de espacio público. Mírenlo aquí. Tenemos varios colores. Miren, artes visuales, lengua y literatura, matemática y todas. Miren aquí. Eso es una rúbrica de evaluación. Aquí otra rúbrica para la asignación, es decir, la actividad de seguimiento. Cómo seguimos, el encargado, si se logró, no se logró. Aquí tenemos otra forma de crítica constructiva, un protocolo de retroalimentación. Aquí están. Todo esto está en el material en el aula. Al final, quiero presentar esta fílmica donde está como un resumen de todo lo que es el aprendizaje en proyecto. Doctor, hasta aquí es la presentación. Ahora yo voy a compartir el aula. ¿De acuerdo? Un momento. Déjame buscar el aula. Aquí la tengo. No sé si la pueden ver. ¿Se puede ver el aula ahí? Sí. Miren, aquí ya yo estoy en el aula. Se ve perfecto. Esta es la portada, la introducción. Aquí tenemos para qué es este seminario. ¿Qué pretendemos que los participantes desarrollen? Aquí está el programa general. En esta sesión sincrónica hemos desarrollado todos estos tópicos. Fíjense que finalicé con los ejemplos, ¿verdad? Del aprendizaje ahí. El abordaje teórico, qué vamos a hacer, una asistencia y actividades para obtener los certificados. Aquí tenemos 3 fases. Fíjense que es común el diseño, ¿verdad? A lo que presentó el doctor en gamificación. Tenemos fase 1, que es la clase sincrónica, que es la de hoy. Las actividades en el aula virtual. La etapa 3 es la valoración y coevaluación. Aquí tenemos entonces un test
de diagnóstico que que no está mostrado a los estudiantes. Yo lo voy a habilitar en el día de hoy, ¿correcto? Mientras tanto, está la agenda del curso disponible, pueden descargar la agenda, el programa, un material de lectura. Ese material de lectura fue lo que yo usé como base para hacer esta presentación, para ustedes, para que puedan trabajar. Ahí hay ejemplos. Aquí está un ejemplo de ABP, es una página web donde hay un ejemplo concreto en video y escrito, publicado en la internet, que ustedes pueden usar como base para ustedes diseñar la actividad que tienen que entregar aquí para obtener el certificado. Aquí hay una rúbrica de evaluación para que ustedes mismos lo apliquen en el grupo. Por último, tenemos nada más 2 actividades. Tenemos la actividad de buscar un material de video de una actividad en ABP. Eso usted va a YouTube y lo encuentra muy fácil. Solamente colgarlo ahí. Y por último está la entrega del trabajo. Hasta ahí. Y ahí concluye lo que es este seminario, y así con esos 2 requisitos usted puede obtener su certificado. ¿Alguna pregunta, doctora? ¿Hay preguntas? Sí tenemos preguntas. Dame un segundito que organizo acá para poder leer. Uh-huh. Sánchez Luna nos pregunta si tiene alguna recomendación específica para trabajar el aprendizaje basado en proyectos con niños y con adolescentes, pero en especial con niños. Bueno, establecer, por ejemplo, un proyecto, ¿verdad?, para niños en ABP. El docente tiene que saber que los padres van a estar involucrados. Es decir, el niño no lo va a hacer solo el trabajo, va a desarrollar las actividades en un grupo de 3. Es decir, él tiene que, generalmente, para niños de primaria, estos tipos de actividades deben de hacerse, si es un niño muy pequeño, ¿verdad?, es en el aula, con la asistencia del docente. Recortar una temática, que las frutas, que esto, es decir, o números de matemáticas. Puedo obtener respuesta a un trabajo entregable de un mural, una cartulina, ¿verdad?, que el niño diseñe, que pueda hacerlo en la misma aula o que sus padres se vean involucrados para hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo que mi hija más pequeña se le mandó a hacer un trabajo de la célula. Ella tuvo que hacer un entregable. Entonces, como no sabía mucho bien qué era lo que él quería el maestro, yo fui al curso, a la escuela, a donde el docente dije, maestro, ¿qué usted desea que la niña? Y él me dijo, mire, yo necesito que ella use la creatividad y me explique el funcionamiento de la célula y sus partes. Digo yo, ok, entonces yo entendí, fue un proyecto, se hizo una maqueta. El entregable fue una maqueta, donde la niña le puso con palillos, le puso letrero a las partes de la célula y ella hizo una presentación, pero tuvo que entregar. Eso fue una... Y ahí, déjeme decirle que me dice ella, en ese momento, que ese fue lo mejor que ella hizo y que nunca se le va a olvidar la célula. Ella lo que tenía eran como 9 años, yo la ayudé. Entonces, vuelvo y repito, el aprendizaje basado en proyectos es adaptable a cada uno de los diferentes niveles de la educación. Lo que hay que saber orientarlo y adecuarlo a la edad del niño, niña, del adolescente y del adulto. Espero haberle dado respuesta a la pregunta.
Muy bien, tenemos otra pregunta, una de Violeta Morales, que nos dice que el proyecto de aprendizaje basado en proyectos que tienen que entregar, ¿es de forma individual o grupal? Perfecto, excelente pregunta. Usted puede hacer un trabajo colaborativo. Usted puede hacer un entregable de grupo pequeño, 3 personas, 4 personas, ¿de acuerdo? Y seguir las pautas que yo he dado, que he explicado en esta presentación y en el material de lectura que está en el aula, que ese va a ser su fuente. Ahí está todo para usted hacer cada una de las partes del proyecto. Puede ser colaborativo. Perfecto. No tenemos más preguntas, doctora. No hay más preguntas. Ok. No tenemos más preguntas. Me gustaría hacer una reflexión final para finalizar este seminario. Los diferentes formatos actuales de educación permiten que los estudiantes y los docentes trabajen a un ritmo donde, centrado en el estudiante, alcance objetivos de aprendizaje. Mediante las pedagogías emergentes que usted la mencionó, como el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, que es otro tipo de pedagogía emergente, todas se pueden implementar en el aula. Pero tengo que hacer la salvedad de que el docente tiene que hacer un trabajo previo, tiene que diseñar la actividad y que esté alineada al currículum, al programa, adecuada a la edad de los cursos, ¿verdad? Y que tenga bien claro qué él pretende alcanzar para que le quede al estudiante como aprendizaje a lo largo de la vida. Un estudiante que aprende con este tipo de estrategias será un profesional evolutivo, un profesional dinámico, un profesional adaptado a las diferentes tecnologías que están por venir y a los diferentes escenarios laborales, familiares y afectivos. Muy bien, doctora Alejandra, doctora Andrea, muy buena su exposición. Han preguntado nada más que, bueno, que dónde va a estar el material de lectura. Les he contestado que lo va a poner visible en el aula en breve. Y el agradecimiento por esta participación y por esta exposición en el seminario, y el agradecerle a todos los presentes. Vamos a hacer ahora una pausa para comenzar con el tercero y último seminario del día, que es el seminario de desarrollo de pensamiento computacional. Muchas gracias, doctora, en Santo Domingo, y que disfrute de su día. Un placer haber compartido escenario. Muchísimas gracias a los participantes. Pasen buenas tardes. Estaremos en retorno en alrededor de unos 5 minutos. Muchas gracias.